Hola a todos y bienvenidos a Asterisco Remain Crítica, el canal donde analizamos las mejores películas y series con reseñas completas, opiniones sinceras y explicaciones fáciles de entender. En el video de hoy vamos a hablar de Asterisco Jurassic World Dominion, la película que pone punto final a una de las franquicias más famosas de la historia del cine. Después de muchos años de aventuras, dinosaurios impresionantes y personajes inolvidables, esta entrega reúne a los protagonistas clásicos de Jurassic Park junto con la nueva generación de Jurassic World para ofrecer una historia llena de acción, ciencia ficción y mucha nostalgia. Pero la gran pregunta es, ¿realmente logra ser un final digno para la saga? ¿Cumple con las expectativas de los fanáticos? ¿O es una película que se queda por debajo de lo que muchos esperaban? En esta reseña voy a compartir mi opinión completa, hablaremos de los puntos fuertes, de los aspectos que pudieron mejorar y, al final del video, responderé la pregunta más importante: ¿vale la pena verla o es mejor pasar de ella? Así que, si eres fan de los dinosaurios, de la saga Jurassic Park o simplemente te gusta el cine de aventuras, quédate hasta el final porque analizaremos todos los detalles sin dejar nada importante fuera. Y antes de comenzar, si disfrutas este tipo de contenido, no olvides apoyar a Asterisco Remain Crítica con un buen asterisco me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas reseñas y explicaciones de películas y series. Ahora sí, comencemos con la reseña de Asterisco Jurassic World Dominion. Jurassic World Dominion 2022 es la sexta película de la saga principal de Jurassic Park y la conclusión de la historia iniciada en 1993. La película transcurre 4 años después de los acontecimientos de Jurassic World: Fallen Kingdom, cuando los dinosaurios ya no viven confinados en una isla, sino que habitan libremente junto a los seres humanos en diferentes partes del planeta. Esta nueva realidad ha cambiado por completo el equilibrio del mundo. Algunas especies se adaptan a diversos ecosistemas, mientras que otras representan un peligro para la población. Gobiernos, científicos y empresas privadas intentan controlar la situación, aunque la convivencia entre humanos y dinosaurios resulta cada vez más complicada. La historia comienza mostrando cómo la presencia de dinosaurios afecta la vida cotidiana. Se producen ataques ocasionales, accidentes y conflictos entre animales prehistóricos y personas. Las autoridades intentan establecer reservas naturales para proteger a las especies, pero muchos dinosaurios terminan siendo capturados ilegalmente y vendidos en el mercado negro. El tráfico de animales prehistóricos se convierte en un negocio muy lucrativo, impulsado por organizaciones criminales que aprovechan el enorme valor de estas criaturas únicas. Mientras tanto, Owen Grady y Claire Deering viven ocultos en una zona montañosa y aislada. Después de rescatar a Maisie Lockwood al final de la película anterior, ambos la consideran parte de su familia. Su principal objetivo consiste en protegerla de quienes desean capturarla debido a su extraordinario origen. Maisie no nació de manera convencional, sino que fue creada mediante clonación por el científico Benjamin Lockwood. Aunque lleva una vida relativamente tranquila, se siente frustrada porque apenas puede salir de casa y debe vivir escondida constantemente para evitar que alguien descubra su identidad. En la misma región vive una hembra de velociraptor llamada Blue, que había desarrollado una relación de confianza con Owen desde películas anteriores. Blue sorprende a Owen al aparecer con una cría llamada Beta. Lo extraordinario es que Blue tuvo una descendiente sin necesidad de reproducirse con otro ejemplar, algo científicamente muy llamativo. Beta comparte muchas características con Blue, aunque todavía es joven e inexperta. Owen observa cómo ambas mantienen una fuerte relación maternal y procura respetar su espacio. Sin embargo, la tranquilidad termina abruptamente cuando un grupo de mercenarios captura tanto a Beta como a Maisie. Los secuestradores trabajan para personas interesadas en estudiar sus particulares características genéticas. Owen y Claire inician inmediatamente una peligrosa misión para rescatarlas, siguiendo el rastro de los responsables hasta descubrir que todo conduce a la poderosa empresa Biogen Genetics. Paralelamente, la doctora Ali Sadler investiga una misteriosa plaga de enormes langostas gigantes que está destruyendo cultivos alrededor del mundo.
Lo curioso es que estas langostas solo atacan los campos agrícolas que no pertenecen a Biosyn, lo que despierta las sospechas de ella. Ella teme que la compañía haya manipulado genéticamente a los insectos para controlar la producción mundial de alimentos y aumentar su influencia económica. Convencida de que existe una conspiración, decide buscar ayuda de Alan Grant. Alan Grant continúa trabajando como paleontólogo y sigue dedicando su vida al estudio de los fósiles. Aunque mantiene contacto ocasional con ella, ambos han seguido caminos diferentes desde los acontecimientos ocurridos décadas atrás. Ella le explica su teoría y le propone infiltrarse en las instalaciones de Biosyn para obtener pruebas. Alan acepta, motivado tanto por la gravedad de la situación como por la posibilidad de reencontrarse con ella y colaborar nuevamente con ella. Otro personaje importante es Ian Malcolm, quien ahora trabaja para Biosyn como conferencista y asesor científico. Aparentemente forma parte de la empresa, pero en realidad desconfía profundamente de las verdaderas intenciones de su director ejecutivo, Louis Dodgson. Malcolm sospecha que la compañía oculta numerosos secretos y espera encontrar la oportunidad adecuada para desenmascararlos. Louis Dodgson es el principal antagonista de la película. Los seguidores de la saga recordarán que en la primera entrega fue el hombre que contrató a Dennis Nedry para robar embriones de dinosaurio en Isla Nublar. Décadas después, Dodgson dirige Biosyn, una gigantesca corporación biotecnológica que controla un inmenso santuario donde viven cientos de dinosaurios. Oficialmente, la empresa afirma proteger a las especies prehistóricas, pero en realidad utiliza a los animales para realizar investigaciones genéticas con fines comerciales y obtener un enorme poder económico. Cuando Owen y Clyde siguen la pista de Maisie y Beta, llegan primero a Malta, donde descubren un extenso mercado negro dedicado a la compra y venta ilegal de dinosaurios. Allí presencian combates clandestinos y la existencia de múltiples especies utilizadas como armas o mercancía. Durante una espectacular persecución por las calles de la ciudad, Owen intenta recuperar a Beta mientras Clyde busca información sobre Maisie. Aunque logran descubrir el destino de ambas, los secuestradores consiguen escapar hacia las instalaciones de Biosyn. Finalmente, todos los protagonistas terminan llegando al enorme valle protegido por Biosyn. El lugar funciona como una gigantesca reserva donde diferentes especies viven aparentemente en libertad, aunque en realidad cada movimiento es cuidadosamente controlado por la empresa mediante tecnología avanzada. Allí también trabajan numerosos científicos, entre ellos la doctora Kala Watts, una piloto que termina ayudando a Owen y Clyde durante su misión. Maisie descubre que fue llevada hasta Biosyn porque su ADN posee una característica única relacionada con una enfermedad genética que afectó a su madre. Gracias a una innovadora técnica de modificación genética, su madre consiguió eliminar esa enfermedad antes de crear el clon. Esta información resulta extremadamente valiosa para los investigadores, ya que podría utilizarse para desarrollar tratamientos médicos revolucionarios. Beta también comparte importantes características genéticas derivadas de Blue, motivo por el cual ambas son consideradas piezas fundamentales para futuras investigaciones. Mientras tanto, ella, Alan e Ian Malcolm trabajan juntos para obtener pruebas contra Biosyn. Malcolm guía discretamente a sus antiguos compañeros por las instalaciones y les proporciona acceso a información confidencial. Los tres descubren que Dodgson efectivamente creó las langostas modificadas genéticamente con el propósito de controlar el suministro mundial de alimentos. El plan consiste en destruir la competencia agrícola para convertir a Biosyn en la única empresa capaz de ofrecer semillas resistentes, obteniendo así un dominio económico global. Cuando intentan extraer pruebas informáticas, los protagonistas son descubiertos. Dodgson ordena detenerlos y recuperar toda la información comprometida. A partir de ese momento, el santuario entra en estado de emergencia. Diversos sistemas automáticos fallan, provocando un incendio que se propaga rápidamente por el valle. El caos tecnológico también afecta a los mecanismos encargados de controlar a los dinosaurios, permitiendo que muchas especies comiencen a desplazarse libremente. Owen, Clyde y Kale consiguen reunirse con Maisie y Beta. Todos intentan escapar mientras diferentes dinosaurios aparecen constantemente en su camino.
Entre ellos destacan los velociraptores, los quetzalcóatlus gigantes que atacan el avión de Kale y otras especies carnívoras que representan un peligro continuo durante la huida. Uno de los momentos más esperados de la película ocurre cuando aparece el gigantesco Giganotosaurus, considerado el principal depredador del santuario. Esta enorme criatura representa una amenaza incluso para el famoso Tyrannosaurus Rex. A diferencia de películas anteriores, el conflicto principal ya no gira únicamente alrededor de un dinosaurio agresivo, sino también sobre las consecuencias éticas de manipular la genética con fines empresariales. Durante la evacuación, Dodgson intenta escapar llevándose información confidencial y valiosos embriones. Sin embargo, termina encerrado accidentalmente en una estación del monorraíl. Allí es rodeado por varios Dilophosaurus, los mismos dinosaurios que provocaron la muerte de Dennis Nedry en la primera película de Jurassic Park. En un claro paralelismo con aquella escena clásica, Dodgson muere tras ser atacado por estas criaturas, cerrando simbólicamente el conflicto iniciado décadas atrás. Mientras tanto, el enfrentamiento final enfrenta al Giganotosaurus contra el Tyrannosaurus Rex. Cuando el T-Rex parece estar en desventaja, interviene la gigantesca Therizinosaurus, una especie herbívora equipada con enormes garras defensivas. Ambos animales terminan derrotando al Giganotosaurus, permitiendo que los protagonistas aprovechen la distracción para escapar definitivamente del peligro. Ella consigue destruir la plaga de langostas utilizando las investigaciones desarrolladas por Biosyn, evitando así una futura crisis alimentaria mundial. Las pruebas obtenidas permiten exponer públicamente las actividades ilegales de la empresa y demostrar la responsabilidad de Dodgson en la creación deliberada de la amenaza biológica. Al finalizar la película, Owen devuelve a Beta junto a Blue, permitiendo que madre e hija vuelvan a reunirse. Esta escena representa uno de los momentos más emotivos de la historia, ya que Owen comprende que ambas pertenecen juntas y que deben vivir libres siempre que sea posible. Maisie decide aceptar plenamente su identidad. Después de pasar gran parte de su vida cuestionándose quién era realmente, entiende que su origen genético no determina su humanidad. Aunque fue creada mediante clonación, posee la capacidad de tomar sus propias decisiones y construir su propio futuro. Alan Grant y Ellie Sattler también encuentran un cierre emocional para su relación. Tras años separados, ambos reconocen los sentimientos que todavía existen entre ellos y deciden darse una nueva oportunidad. Ian Malcolm continúa siendo la voz crítica que advierte sobre los peligros de jugar irresponsablemente con la ciencia y la naturaleza. La película concluye mostrando un mundo donde humanos y dinosaurios continúan compartiendo el mismo planeta. En lugar de intentar exterminar a estas criaturas, la humanidad comienza a aceptar que deberá aprender a convivir con ellas. Se observan diferentes especies integradas en ecosistemas naturales junto a animales modernos, simbolizando un nuevo equilibrio entre el pasado prehistórico y el presente. En conjunto, Jurassic World Dominion funciona como el cierre de toda la saga iniciada por Jurassic Park. Reúne a los protagonistas clásicos con la nueva generación de personajes y combina acción, aventuras, ciencia ficción y nostalgia. Más allá de los espectaculares enfrentamientos entre dinosaurios, la historia plantea preguntas sobre la ética de la ingeniería genética, el uso responsable de la tecnología y las consecuencias de manipular la naturaleza por intereses económicos. Su mensaje final sostiene que la ciencia debe emplearse con responsabilidad y que la coexistencia entre distintas formas de vida solo es posible mediante el respeto y la cooperación en lugar del control y la explotación. Jurassic World Dominion reúne por primera vez a los protagonistas de la trilogía original de Jurassic Park y a los personajes principales de la trilogía Jurassic World. Esta combinación convierte a la película en el cierre de 3 décadas de historia, permitiendo que actores veteranos y nuevas estrellas compartan la pantalla. Cada personaje cumple una función específica dentro de la trama, ya sea liderando la acción, aportando conocimientos científicos o enfrentándose a los dilemas éticos relacionados con la ingeniería genética y la convivencia entre humanos y dinosaurios. Chris Pratt interpreta a Owen Grady, el protagonista principal de la trilogía Jurassic World.
Owen es un exmiembro de la Marina de los Estados Unidos y un experto en comportamiento animal que desarrolló una relación única con los velociraptores, especialmente con Blue. En esta película, su personalidad refleja la experiencia adquirida durante los acontecimientos anteriores. Ya no trabaja para un parque temático, sino que vive apartado de la sociedad junto a Claire Deering y Maisie Lockwood, intentando ofrecerles una vida segura lejos de quienes desean capturarlas. Desde el inicio de la historia demuestra su fuerte sentido de la responsabilidad y su determinación para proteger a quienes considera su familia. El trabajo de Chris Pratt en la película combina acción física, momentos emotivos y liderazgo. Owen protagoniza numerosas escenas de persecución, enfrentamientos con traficantes de dinosaurios y situaciones extremadamente peligrosas. Además, continúa mostrando su extraordinaria habilidad para comprender el comportamiento de los dinosaurios, especialmente de Blue. Aunque mantiene su imagen de héroe de acción, también revela un lado más humano al preocuparse profundamente por Maisie y por la relación entre Blue y su cría Beta. Su personaje representa el vínculo entre la humanidad y los dinosaurios, defendiendo la idea de que estas criaturas merecen vivir libres siempre que sea posible. Bryce Dallas Howard interpreta nuevamente a Claire Deering, quien ha experimentado una gran evolución desde la primera película de Jurassic World. En un principio era una ejecutiva obsesionada con el éxito empresarial, pero tras sobrevivir a múltiples desastres cambió completamente su forma de pensar. Ahora dedica su vida al rescate y la protección de dinosaurios mediante organizaciones conservacionistas. Vive junto a Owen y participa activamente en la crianza de Maisie, actuando prácticamente como su madre adoptiva. Durante la película, Bryce Dallas Howard aporta un equilibrio entre inteligencia, sensibilidad y valentía. Clyde participa en peligrosas operaciones de rescate y demuestra una enorme capacidad para mantener la calma incluso cuando enfrenta amenazas constantes. Algunas de sus escenas más intensas incluyen su intento de escapar de un Therizinosaurus escondiéndose inmóvil dentro de un pantano, una secuencia que genera gran tensión. Su personaje simboliza la evolución moral de alguien que comprendió las consecuencias de manipular la naturaleza y ahora lucha por proteger tanto a los dinosaurios como a las personas. Laura Dern regresa como la doctora Alice Sadler, uno de los personajes más queridos de toda la franquicia. Ella es una brillante paleobotánica cuya experiencia científica resulta fundamental para descubrir el verdadero origen de la plaga de langostas gigantes que amenaza la agricultura mundial. A diferencia de otros personajes más centrados en la acción, ella utiliza principalmente su inteligencia, capacidad analítica y conocimientos científicos para resolver el conflicto central de la historia. La interpretación de Laura Dern transmite confianza, determinación y una gran energía. Ella nunca pierde su curiosidad científica y demuestra que sigue siendo una investigadora excepcional incluso décadas después de los acontecimientos de Jurassic Park. También aporta el componente emocional relacionado con Alan Grant, ya que ambos mantienen una relación de amistad marcada por sentimientos que nunca desaparecieron completamente. Su personaje recuerda constantemente la importancia de utilizar la ciencia para beneficiar a la humanidad y no para obtener poder económico. Sam Neill vuelve a interpretar al Dr. Alan Grant, posiblemente el paleontólogo más famoso del cine. Alan continúa dedicando su vida al estudio de los dinosaurios fósiles y mantiene una personalidad reservada, tranquila y muy racional. Aunque inicialmente parece satisfecho con su vida académica, acepta unirse a ella cuando comprende que existe una amenaza mundial relacionada con la manipulación genética. El trabajo de Sam Neill consiste en representar nuevamente la fascinación científica por los dinosaurios, pero también la preocupación por las consecuencias de jugar con la naturaleza. Alan participa en numerosas escenas de aventura, persecuciones y supervivencia dentro del santuario de Biosyn. Además, el actor aporta momentos de humor mediante su interacción con Ian Malcolm y escenas emotivas relacionadas con Alice Sadler. Su evolución demuestra que, incluso después de tantos años, continúa dispuesto a arriesgar su vida para proteger el futuro del planeta. Jeff Goldblum interpreta otra vez al Dr. Ian Malcolm, el matemático especializado en la teoría del caos.
Malcolm siempre ha sido la voz crítica de la franquicia, advirtiendo sobre los peligros de utilizar la ciencia sin considerar sus consecuencias. En esta película trabaja aparentemente para Biosyn como conferencista, aunque en realidad investiga secretamente las actividades ilegales de la empresa. Jeff Goldblum aporta su característico estilo lleno de ironía, humor inteligente y reflexiones filosóficas. Ian Malcolm desempeña un papel esencial al ayudar a Ellie y Alan a infiltrarse en Biosyn y obtener pruebas contra Lewis Dodgson. Sus diálogos contienen muchas referencias a las películas anteriores y mantienen el tono crítico respecto al abuso de la tecnología. Malcolm representa la conciencia moral de la historia, recordando constantemente que la arrogancia científica puede provocar desastres irreversibles. DeWanda Wise interpreta a Kala Watts, una piloto independiente que inicialmente trabaja transportando mercancías sin hacer demasiadas preguntas. Aunque al principio solo busca obtener beneficios económicos, termina ayudando a Owen y Clyde después de comprender la gravedad de la situación. Kale aporta un personaje completamente nuevo a la franquicia. La interpretación de DeWanda Wise combina confianza, valentía y sentido del humor. Kale protagoniza algunas de las escenas aéreas más espectaculares de la película, especialmente cuando su avión es atacado por enormes quetzalcóatlos. A medida que avanza la historia desarrolla una auténtica amistad con los protagonistas y demuestra que está dispuesta a arriesgar su vida para salvar a otras personas. Su personaje representa la capacidad de cambiar cuando alguien comprende que existe una causa más importante que el beneficio personal. Mamoudou Atia interpreta al Dr. Ramsey Cole, uno de los científicos que trabaja en Biosyn. Al principio parece completamente leal a la empresa y a Lewis Dodgson, pero poco a poco se revela que comparte muchas de las preocupaciones éticas de Ian Malcolm. Ramsey ayuda secretamente a los protagonistas proporcionando información clave para descubrir la verdad. Mamoudou Atia ofrece una actuación contenida pero muy importante para el desarrollo de la historia. Ramsey simboliza a los científicos que desean utilizar la tecnología de manera responsable y que finalmente deciden actuar cuando observan cómo su trabajo es utilizado con fines inmorales. Gracias a su colaboración, los protagonistas consiguen obtener las pruebas necesarias para desenmascarar a Biosyn. Campbell Scott interpreta a Lewis Dodgson, el principal villano de la película. Dodgson dirige Biogen Genetics y aparenta ser un empresario visionario interesado en la conservación de los dinosaurios. Sin embargo, detrás de esa imagen pública se esconde un hombre obsesionado con controlar la biotecnología mundial mediante experimentos genéticos y manipulación económica. Campbell Scott construye un antagonista que no depende de la violencia física, sino del poder empresarial y científico. Dodgson cree que cualquier acción está justificada si permite avanzar tecnológicamente o aumentar la influencia de su compañía. Su arrogancia le impide reconocer las consecuencias de sus actos y termina provocando el desastre que destruye sus propias instalaciones. La muerte del personaje establece un paralelismo directo con los acontecimientos ocurridos en la primera película de Jurassic Park, cerrando un conflicto iniciado décadas atrás. Isabella Sermon vuelve a interpretar a Maisie Lockwood, cuya importancia aumenta considerablemente en esta entrega. Maisie es un clon humano creado mediante tecnología genética avanzada y debe enfrentarse constantemente a preguntas sobre su propia identidad. Durante gran parte de la película permanece secuestrada en Biosyn mientras intenta descubrir la verdad sobre su origen y sobre las investigaciones realizadas con su ADN. La actuación de Isabella Sermon refleja el crecimiento emocional del personaje. Maisie ya no es únicamente una niña asustada, sino una adolescente que desea comprender quién es realmente y tomar sus propias decisiones. Su relación con Owen y Clyde continúa fortaleciéndose, mientras acepta que el amor de una familia no depende de los vínculos biológicos. Su personaje representa el debate ético sobre la clonación humana y demuestra que el origen genético no determina el valor de una persona. B.D. Wong interpreta nuevamente al Dr. Henry Wu, uno de los científicos más importantes de toda la franquicia. Wu fue responsable de numerosos avances en ingeniería genética que hicieron posible la creación de los dinosaurios clonados.
En películas anteriores permitió que sus investigaciones fueran utilizadas por diferentes empresas sin cuestionar demasiado las consecuencias. Sin embargo, en Jurassic World Dominion experimenta un profundo cambio personal. B.D. Wong interpreta a un científico lleno de arrepentimiento. Henry Wu comprende finalmente que muchos de sus descubrimientos fueron utilizados de forma irresponsable y dedica todos sus esfuerzos a corregir el daño causado. Su investigación resulta fundamental para eliminar la plaga de langostas modificadas genéticamente. El personaje transmite el mensaje de que incluso quienes han cometido graves errores pueden intentar reparar las consecuencias mediante acciones responsables. Justice Smith aparece brevemente como Franklin Webb, antiguo compañero de Claire Dearing. Franklin continúa colaborando con organizaciones dedicadas a la protección de los dinosaurios y ayuda a Claire proporcionando apoyo tecnológico e información durante la investigación. Aunque su participación es menor que en la película anterior, mantiene su carácter amable y aporta continuidad al universo de la franquicia. Daniella Pineda interpreta nuevamente a la doctora Cia Rodríguez, veterinaria especializada en animales prehistóricos. Su participación también es limitada, pero demuestra que sigue comprometida con el bienestar de los dinosaurios y colabora con Claire en distintas operaciones de rescate. Cia representa la perspectiva médica dentro del equipo de conservación. Omar S.Y. regresa como Barry Sambin, antiguo compañero de Owen Grady. Barry trabaja ahora para organismos internacionales encargados de combatir el tráfico ilegal de dinosaurios. Su experiencia en operaciones tácticas resulta muy útil durante la investigación desarrollada en Malta. Aunque aparece durante un tiempo relativamente corto, ayuda significativamente a los protagonistas y demuestra que conserva una fuerte amistad con Owen. Además de los actores humanos, la película dedica una enorme atención a Blue y Beta mediante avanzados efectos visuales y animación digital. Aunque no son interpretadas por actores tradicionales, ambas criaturas poseen personalidades claramente definidas. Blue continúa siendo inteligente, protectora y desconfiada, mientras que Beta representa la inocencia y la curiosidad propias de una cría. La relación entre ambas constituye uno de los elementos emocionales más importantes de toda la película. El reparto funciona especialmente bien porque combina personajes clásicos y nuevos sin perder el equilibrio narrativo. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard lideran las secuencias de acción modernas, mientras Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum aportan experiencia, nostalgia y profundidad científica. Los nuevos personajes, como Calla Watts y Ramsey Cole, enriquecen la historia ofreciendo perspectivas diferentes sobre los dilemas éticos relacionados con la ingeniería genética. En conjunto, el elenco de Jurassic World Dominion logra convertir la película en una verdadera celebración de toda la saga. Cada actor desempeña un papel específico dentro de la historia, ya sea mediante acción, investigación científica, liderazgo, humor o desarrollo emocional. La combinación de generaciones de personajes permite cerrar muchas historias iniciadas en Jurassic Park 1993, ofreciendo un final donde la cooperación entre científicos, aventureros y personas comprometidas con la naturaleza resulta esencial para enfrentar los desafíos creados por el propio ser humano. Jurassic World Dominion es la sexta película de la saga principal de Jurassic Park y el capítulo que pone fin a una historia iniciada hace casi 30 años. Dirigida por Colin Trevorrow, la película intenta reunir todos los elementos que hicieron famosa a la franquicia: dinosaurios espectaculares, aventuras llenas de tensión, ciencia ficción, dilemas éticos y el regreso de personajes muy queridos por el público. Además, reúne por primera vez en una misma historia a los protagonistas de la trilogía original y de la trilogía Jurassic World, algo que muchos fanáticos esperaban desde hacía años. Sin embargo, aunque la película ofrece grandes momentos de entretenimiento, también presenta varias decisiones narrativas que han generado opiniones divididas entre la crítica y los espectadores. Uno de los mayores atractivos de Jurassic World Dominion es su enorme escala. A diferencia de las películas anteriores, donde la mayor parte de la acción ocurría en islas aisladas o parques temáticos, aquí los dinosaurios ya viven repartidos por todo el planeta. Esta nueva situación cambia completamente el escenario de la franquicia.
Ahora los seres humanos deben aprender a convivir con criaturas prehistóricas en ciudades, bosques, montañas y otros ecosistemas modernos. Esta idea resulta muy interesante porque plantea una pregunta que la saga había insinuado desde hace tiempo. ¿Qué ocurriría si los dinosaurios dejaran de estar confinados y pasaran a formar parte del mundo actual? Visualmente, la película es impresionante. Los efectos especiales son uno de sus mayores puntos fuertes. Los dinosaurios presentan un nivel de detalle extraordinario en su piel, movimientos y expresiones. Tanto las especies clásicas como las nuevas lucen muy realistas gracias a la combinación de animación digital y efectos prácticos. Las escenas donde aparecen enormes criaturas como el Giganotosaurus, el Therizinosaurus, los Quetzalcoatlus o el Tyrannosaurus Rex muestran un trabajo técnico sobresaliente. Incluso en los momentos donde aparecen varios dinosaurios al mismo tiempo, la integración con los escenarios naturales resulta convincente. La fotografía también contribuye a crear una experiencia visual muy atractiva. La película muestra una gran variedad de paisajes, desde montañas nevadas y bosques hasta laboratorios futuristas y reservas naturales gigantescas. Cada localización tiene una identidad propia y ayuda a que el espectador sienta que el mundo de los dinosaurios ya no se limita a una sola isla. Los colores, la iluminación y el diseño de producción mantienen el estilo característico de la franquicia, mezclando naturaleza salvaje con tecnología avanzada. Otro aspecto positivo es la música compuesta por Michael Giacchino, que incorpora temas originales junto con algunas melodías clásicas creadas por John Williams para la primera película. Cada vez que suenan esas composiciones tradicionales, la película despierta un fuerte sentimiento de nostalgia entre quienes crecieron viendo Jurassic Park. La banda sonora acompaña correctamente tanto las escenas de acción como los momentos más emocionales y científicos. Uno de los mayores logros de la película es reunir nuevamente a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. Ver juntos otra vez a Alan Grant, Ali Sattler e Ian Malcolm resulta muy emocionante para los seguidores de la saga original. Sus personajes conservan la personalidad que los hizo populares hace décadas y mantienen una excelente química en pantalla. Sus conversaciones mezclan humor, inteligencia y referencias a las películas anteriores sin sentirse forzadas. La historia consigue darles un papel importante en lugar de utilizarlos únicamente como un recurso nostálgico. Al mismo tiempo, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard continúan desempeñando correctamente el papel de protagonistas modernos de la franquicia. Owen Grady sigue siendo un héroe carismático, experto en dinosaurios y dispuesto a proteger a quienes ama. Claire Dearing demuestra cuánto ha evolucionado desde la primera película de Jurassic World, pasando de ser una ejecutiva centrada en los negocios a una defensora de la conservación animal. Ambos personajes funcionan bien juntos y mantienen una relación creíble basada en la confianza y el apoyo mutuo. Sin embargo, uno de los aspectos más discutidos de Jurassic World Dominion es su historia principal. Muchos espectadores esperaban que la película se centrara casi exclusivamente en la convivencia entre humanos y dinosaurios después de la liberación de las especies en Fallen Kingdom. Aunque esa idea aparece al inicio y al final de la película, gran parte de la trama gira alrededor de una conspiración relacionada con langostas modificadas genéticamente y el control mundial de los cultivos agrícolas. Esta decisión sorprendió a muchos fanáticos porque los dinosaurios dejan de ser el conflicto principal durante buena parte de la historia. La elección de convertir a las langostas gigantes en una amenaza mundial tiene sentido desde el punto de vista científico y ético, ya que demuestra los peligros de manipular la genética sin responsabilidad. Sin embargo, algunos espectadores consideran que esta historia se siente más cercana a un thriller de biotecnología que a una película centrada en dinosaurios. Como consecuencia, ciertos momentos pueden parecer alejados de lo que tradicionalmente espera el público de la franquicia. Otro punto discutible es la cantidad de personajes. La película reúne a prácticamente todos los protagonistas importantes de las entregas anteriores, además de introducir nuevos personajes. Aunque resulta emocionante verlos juntos, esto también significa que algunos reciben menos tiempo en pantalla del que merecen. Varios personajes secundarios aparecen durante pocos minutos y su desarrollo resulta limitado.
En ocasiones la historia cambia constantemente entre diferentes grupos de protagonistas, lo que puede hacer que el ritmo narrativo pierda algo de continuidad. A pesar de ello, las escenas de acción mantienen un nivel muy alto. Las persecuciones en Malta, los ataques de dinosaurios voladores, las secuencias dentro del santuario de Biosyn y el enfrentamiento final ofrecen un espectáculo visual entretenido. Colin Trevorrow utiliza diferentes tipos de dinosaurios para crear situaciones variadas, evitando repetir exactamente las mismas fórmulas utilizadas en películas anteriores. Algunas escenas generan auténtica tensión, especialmente aquellas donde los protagonistas deben permanecer completamente inmóviles para evitar ser detectados por depredadores extremadamente peligrosos. Los dinosaurios siguen siendo las verdaderas estrellas de la película. Además de las especies clásicas como el Tyrannosaurus Rex, los Velociraptor y el Dilophosaurus, aparecen nuevos animales que amplían considerablemente el universo de la saga. El Therizinosaurus destaca por su diseño inquietante y su comportamiento impredecible. El Giganotosaurus se presenta como el depredador terrestre más poderoso del santuario, mientras los Quetzalcoatlus protagonizan algunas de las escenas aéreas más impresionantes de toda la franquicia. Uno de los aspectos emocionales más logrados es la relación entre Blue y su cría Beta. Aunque ambas son dinosaurios creados mediante efectos visuales, la película consigue transmitir claramente el vínculo maternal entre ellas. Owen también mantiene una conexión especial con Blue, demostrando nuevamente que la confianza entre humanos y animales puede construirse mediante respeto en lugar de violencia. Estas escenas aportan sensibilidad dentro de una historia dominada por la acción. La película también mantiene uno de los temas más importantes presentes desde Jurassic Park, la responsabilidad científica. Una vez más se plantea la pregunta de si la humanidad debe utilizar tecnologías extremadamente avanzadas únicamente porque es capaz de desarrollarlas. Henry Wu representa el arrepentimiento del científico que comprende demasiado tarde las consecuencias de sus investigaciones, mientras Ian Malcolm continúa advirtiendo sobre los peligros de jugar con procesos naturales que todavía no entendemos completamente. Este mensaje sigue siendo relevante en una época donde la ingeniería genética avanza cada vez más rápido. Desde el punto de vista del entretenimiento, Jurassic World Dominion cumple ampliamente. La película ofrece acción casi constante, numerosos dinosaurios, escenarios variados, efectos especiales sobresalientes y un reparto lleno de personajes conocidos. Sus más de 2 horas de duración permiten desarrollar varias historias paralelas sin que la película resulte aburrida. Incluso cuando el argumento se vuelve complejo, siempre aparece una nueva secuencia de aventura que mantiene el interés del espectador. Sin embargo, quienes busquen una historia tan innovadora o tan perfectamente construida como la primera Jurassic Park probablemente encuentren algunas limitaciones. La película intenta equilibrar nostalgia, acción, ciencia ficción, conspiraciones corporativas y drama familiar al mismo tiempo. Como consecuencia, algunos elementos reciben menos desarrollo del que podrían haber tenido. En ocasiones parece que la película quiere abarcar demasiadas ideas simultáneamente, lo que reduce el impacto emocional de ciertos acontecimientos. El ritmo también presenta algunas irregularidades. El inicio dedica bastante tiempo a presentar la nueva situación mundial y a explicar el problema de las langostas antes de que los personajes principales comiencen a reunirse. Más adelante, el ritmo aumenta considerablemente con persecuciones y escenas de supervivencia muy intensas. El último tercio de la película resulta especialmente dinámico y concentra la mayoría de los enfrentamientos más espectaculares. En cuanto al humor, la película mantiene un equilibrio adecuado. Ian Malcolm aporta la mayor parte de los comentarios irónicos característicos de la franquicia, mientras que Chris Pratt introduce momentos más ligeros durante las escenas de acción. El humor nunca interrumpe completamente la tensión y ayuda a que la historia resulte más entretenida sin caer en excesos. Uno de los mayores logros de Jurassic World Dominion consiste en ofrecer un cierre satisfactorio para muchos personajes importantes. Alan Grant y Ellie Sattler finalmente encuentran una conclusión para su relación personal. Owen y Claire consolidan definitivamente su familia junto a Maisie.
Henry Wu intenta reparar los errores del pasado, mientras Ian Malcolm demuestra que sus advertencias sobre el caos científico siempre tuvieron fundamento. Para quienes han seguido la saga durante décadas, estos desenlaces proporcionan una sensación de cierre bastante emotiva. En términos técnicos, resulta difícil encontrar grandes defectos. La dirección artística, el sonido, la fotografía, la edición y los efectos visuales mantienen un nivel muy alto. Universal Pictures invirtió una enorme cantidad de recursos para crear un espectáculo cinematográfico de gran escala y eso se aprecia claramente en cada secuencia. Los dinosaurios nunca habían lucido tan detallados y realistas como en esta película. Entonces surge la pregunta principal: ¿vale la pena ver Jurassic World Dominion? La respuesta depende del tipo de espectador. Si eres fanático de la franquicia Jurassic Park o Jurassic World, la respuesta es claramente sí. La película ofrece el esperado encuentro entre las dos generaciones de protagonistas, recupera muchos elementos clásicos de la saga y proporciona un final para historias que comenzaron hace 30 años. La nostalgia, los dinosaurios y la acción convierten la experiencia en algo muy entretenido para quienes conocen las películas anteriores. Si disfrutas del cine de aventuras, ciencia ficción y grandes producciones llenas de efectos especiales, también es una película recomendable. El espectáculo visual justifica ampliamente verla en una pantalla grande, donde pueden apreciarse mejor el tamaño de los dinosaurios, la fotografía y el diseño sonoro. Por otro lado, si esperas una historia completamente centrada en dinosaurios atacando ciudades o explorando exclusivamente la convivencia mundial entre humanos y estas criaturas, es posible que algunas decisiones del guión no cumplan todas tus expectativas. El conflicto relacionado con Biosyn y las langostas ocupa una parte importante del argumento y puede sorprender a quienes esperaban otro enfoque. En conjunto, Jurassic World Dominion es una película ambiciosa que intenta cerrar una de las franquicias más populares de la historia del cine. Aunque no alcanza el impacto revolucionario de Jurassic Park 1993 ni posee el mismo nivel de tensión constante que algunas entregas anteriores, sigue siendo una aventura emocionante, visualmente espectacular y llena de momentos memorables. Sus fortalezas principales son el regreso del reparto clásico, los impresionantes efectos especiales, la excelente música, las emocionantes secuencias de acción y el mensaje sobre la responsabilidad científica. Valoración final, 8 décimos. ¿Vale la pena verla? Sí, especialmente para los seguidores de la saga, los amantes de los dinosaurios y quienes disfrutan del cine de aventuras y ciencia ficción. Aunque su historia presenta algunos problemas de ritmo y de enfoque, el espectáculo visual, el carisma de los personajes y el cierre de la franquicia hacen que sea una experiencia entretenida y una conclusión digna para el universo de Jurassic World. Uno de los aspectos más impresionantes de Jurassic World Dominion es su apartado visual. La película continúa la tradición de la franquicia Jurassic Park, combinando efectos prácticos con imágenes generadas por computadora, CGI, para crear dinosaurios que resultan realistas y convincentes. En lugar de depender únicamente de la tecnología digital, el equipo de producción utilizó una mezcla de animatrónicos, iluminación real y efectos visuales avanzados para lograr una integración natural entre los actores y las criaturas prehistóricas. La mayor parte del trabajo de efectos visuales fue realizada por Industrial Light and Magic, ILM, el legendario estudio fundado por George Lucas. ILM ya había trabajado en varias películas anteriores de la franquicia y cuenta con décadas de experiencia en la creación de criaturas digitales. Para Jurassic World Dominion, el estudio desarrolló modelos 3D con un nivel de detalle muy superior al de las entregas anteriores. Cada dinosaurio fue diseñado con texturas de piel, músculos y movimientos inspirados en investigaciones científicas modernas sobre animales prehistóricos y especies actuales como aves, reptiles y grandes mamíferos. Uno de los mayores avances fue la simulación de la piel y los músculos. En lugar de que los dinosaurios parecieran simples modelos digitales, los artistas crearon sistemas que permitían que los músculos se movieran bajo la piel al caminar, correr o luchar. Esto hace que el peso y la fuerza de cada criatura resulten mucho más creíbles.
Incluso pequeños detalles, como las arrugas de la piel, la tensión de los tendones y el movimiento de la cola, fueron cuidadosamente animados para transmitir la sensación de que estos animales realmente existen. La iluminación desempeñó un papel fundamental. Los artistas de VFX analizaron cuidadosamente la dirección de la luz en cada escena para que los dinosaurios digitales proyectaran sombras realistas y reflejaran correctamente la luz del entorno. Gracias a ello, resulta difícil distinguir cuando un dinosaurio es completamente digital y cuando comparte plano con elementos físicos construidos durante el rodaje. La película también utilizó animatrónicos, es decir, modelos mecánicos de tamaño real controlados por especialistas. Estas criaturas físicas se emplearon especialmente en escenas de primeros planos donde los actores necesitaban tocar o interactuar directamente con los dinosaurios. El uso de animatrónicos mejora las actuaciones, ya que los intérpretes reaccionan ante un objeto real en lugar de imaginar una criatura que será añadida posteriormente mediante CGI. Blue y Beta son excelentes ejemplos de esta combinación de técnicas. En las escenas más cercanas se utilizaron modelos físicos de cabeza y cuello, mientras que en los movimientos complejos se recurrió al CGI. Esta transición entre efectos prácticos y digitales es prácticamente imperceptible para el espectador. El Giganotosaurus, uno de los nuevos dinosaurios de la película, fue completamente rediseñado para convertirlo en el principal depredador del santuario de Biosyn. Los artistas estudiaron fósiles y reconstrucciones científicas antes de desarrollar una versión cinematográfica más intimidante. Su enorme tamaño, la textura rugosa de la piel y la potencia de sus movimientos fueron creados mediante complejas simulaciones digitales que transmiten la sensación de un animal extremadamente pesado. Otro dinosaurio que destaca visualmente es el Therizinosaurus. Aunque era herbívoro, sus enormes garras y su comportamiento impredecible lo convierten en una de las criaturas más inquietantes de la película. Su diseño incluye plumas, un detalle inspirado en investigaciones paleontológicas recientes que indican que muchos dinosaurios estaban parcialmente cubiertos por estructuras similares. Los Quetzalcoatlus, enormes reptiles voladores, representaron uno de los mayores desafíos técnicos. Las escenas donde atacan el avión de Kilowatts exigieron una combinación de simulaciones aerodinámicas, destrucción digital del avión y animaciones extremadamente precisas de las alas. Cada pluma, membrana y movimiento fue calculado para transmitir el comportamiento de un animal gigantesco en pleno vuelo. Las escenas de acción también requirieron una enorme cantidad de trabajo digital. Durante la persecución en Malta, numerosos dinosaurios fueron añadidos mediante CGI mientras los actores filmaban en escenarios reales. Posteriormente, los artistas integraron las criaturas, ajustando sombras, polvo, reflejos y movimientos de cámara para que parecieran formar parte del entorno. El entorno del santuario de Biosyn combina escenarios naturales con extensas ampliaciones digitales. Aunque muchas localizaciones fueron filmadas en exteriores, los artistas añadieron montañas, bosques, instalaciones futuristas y cientos de dinosaurios mediante efectos visuales. El resultado es un ecosistema enorme que parece completamente real. La captura de movimiento no fue el elemento principal para crear a los dinosaurios. En lugar de copiar directamente movimientos humanos, los animadores estudiaron animales reales como elefantes, aves, cocodrilos, leones y caballos para comprender cómo se desplazan criaturas de distintos tamaños. Posteriormente adaptaron esos movimientos a la anatomía única de cada dinosaurio. El sonido también desempeña un papel esencial para complementar el CGI. Los rugidos fueron creados mezclando grabaciones de animales reales, incluyendo tigres, elefantes, cocodrilos y aves. Al combinar estos sonidos con las imágenes digitales, los dinosaurios transmiten una presencia mucho más convincente. En comparación con las primeras películas de la saga, Jurassic World Dominion muestra una evolución enorme en la calidad del CGI. Mientras que Jurassic Park 1993 revolucionó el cine utilizando apenas unos minutos de dinosaurios completamente digitales, esta película presenta criaturas generadas por computadora durante gran parte de su duración, manteniendo un alto nivel de realismo.
Uno de los mayores méritos del equipo de efectos visuales consiste en no depender exclusivamente del espectáculo. Aunque los dinosaurios son impresionantes, también transmiten personalidad mediante pequeñas expresiones, movimientos de cabeza, comportamiento social e interacción con otros animales. Blue, por ejemplo, comunica emociones como protección, curiosidad o desconfianza únicamente mediante animación. En conjunto, el apartado de VFX y CGI de Jurassic World Dominion representa uno de los trabajos técnicos más destacados de la franquicia. La combinación de modelos digitales de alta calidad, animatrónicos, escenarios reales, simulaciones físicas, iluminación precisa y excelente diseño de sonido consigue que los dinosaurios parezcan auténticos habitantes del mundo moderno. Incluso quienes tienen opiniones divididas sobre la historia suelen coincidir en que la calidad visual de la película se encuentra entre las mejores de toda la saga y demuestra hasta dónde ha llegado la tecnología cinematográfica en la creación de criaturas digitales. Jurassic World Dominion llegó a los cines en junio de 2022 como una de las películas más esperadas del año. Al tratarse del cierre de la trilogía Jurassic World y de la historia iniciada por Jurassic Park en 1993, existía una enorme expectativa entre los aficionados. Universal Pictures apostó por un estreno mundial de gran escala, acompañado por una intensa campaña publicitaria que incluyó trailers, avances exclusivos, juguetes, videojuegos y acuerdos comerciales con distintas marcas. Todo ello convirtió a la película en uno de los eventos cinematográficos más importantes de 2022. El presupuesto de producción fue de aproximadamente $265 millones, una cifra elevada incluso para los estándares de Hollywood. Parte de este costo se debió a las medidas sanitarias implementadas durante la pandemia de COVID-19 que obligaron a realizar cambios en el rodaje, mantener protocolos especiales y extender el calendario de producción. A esto se sumó el uso de avanzados efectos visuales, animatrónicos, escenarios de gran tamaño y un reparto formado por estrellas de distintas generaciones de la franquicia. Antes de su estreno, muchos analistas pensaban que la película tendría un excelente desempeño comercial gracias al enorme reconocimiento de la marca Jurassic Park. Además, el regreso de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum despertó la nostalgia de millones de espectadores que habían seguido la saga desde los años 90. La combinación del reparto clásico con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard ayudó a atraer tanto a los fanáticos veteranos como a una nueva generación de público. La película se estrenó primero en varios mercados internacionales y, pocos días después, llegó a Estados Unidos y Canadá. Desde sus primeras funciones consiguió una asistencia muy elevada, especialmente durante el fin de semana de estreno. En Norteamérica recaudó más de $145 millones en sus primeros 3 días, una cifra que la convirtió en uno de los mejores estrenos del año y confirmó el enorme interés del público por la franquicia. En los mercados internacionales, el rendimiento también fue muy sólido. Países como China, México, el Reino Unido, Corea del Sur, Francia, Alemania, España, Brasil, Japón y Australia registraron cifras importantes durante las primeras semanas. En algunos territorios, la película lideró la taquilla durante varios fines de semana consecutivos, superando a otras producciones estrenadas en el mismo periodo. China volvió a desempeñar un papel muy importante para la franquicia. A pesar de las restricciones sanitarias existentes en algunas ciudades durante 2022, Jurassic World Dominion logró atraer a una gran cantidad de espectadores. El mercado chino había sido clave para las 2 entregas anteriores, y aunque esta vez la recaudación fue menor que en 2018, siguió representando una parte importante de los ingresos internacionales. Latinoamérica también respondió de forma muy positiva. En México, Brasil y otros países de la región, la película ocupó rápidamente el primer lugar de la taquilla. La popularidad histórica de Jurassic Park, junto con el atractivo de los dinosaurios para el público familiar, permitió que la producción mantuviera una asistencia constante durante varias semanas. En Europa, la recepción comercial fue igualmente favorable. Mercados como el Reino Unido, Francia, Alemania,
Italia y España aportaron cifras significativas. Aunque la competencia con otras grandes producciones fue intensa, Jurassic World Dominion consiguió mantenerse entre las películas más vistas del verano de 2022. Al finalizar su recorrido en los cines, la película alcanzó una recaudación mundial de más de 1.000 millones de dólares, convirtiéndose en una de las pocas producciones estrenadas durante la etapa posterior a la pandemia que logró superar esa marca. Este resultado confirmó que la franquicia seguía teniendo una enorme fuerza comercial incluso después de casi 3 décadas. Del total de ingresos, aproximadamente 376 millones de dólares correspondieron a Estados Unidos y Canadá, mientras que alrededor de 628 millones de dólares provinieron de los mercados internacionales. Esta distribución demuestra que la saga mantiene un enorme atractivo fuera de Norteamérica y continúa siendo una de las franquicias cinematográficas más populares del mundo. Aunque las críticas especializadas fueron variadas y, en algunos casos, menos favorables que las recibidas por otras entregas de la saga, el público respondió de forma mucho más positiva. Muchas personas acudieron al cine motivadas por la posibilidad de ver reunidos nuevamente a los protagonistas clásicos y por el deseo de disfrutar del espectáculo visual que caracteriza a la franquicia. Esto permitió que la película mantuviera una buena estabilidad comercial incluso después del fin de semana de estreno. Comparada con otras entregas de la saga, Jurassic World Dominion no alcanzó las cifras extraordinarias de Jurassic World 2015, que superó ampliamente los 1.600 millones de dólares, ni igualó completamente el rendimiento de Jurassic World Fallen Kingdom 2018. Sin embargo, superar los 1.000 millones de dólares en un contexto donde la industria cinematográfica todavía se recuperaba de la pandemia fue considerado un importante éxito financiero. El buen desempeño comercial también confirmó el enorme valor de la marca Jurassic. A lo largo de más de 30 años, la franquicia ha demostrado una capacidad excepcional para atraer nuevas generaciones de espectadores sin perder el interés de quienes crecieron con las películas originales. Después de finalizar su recorrido por las salas de cine, Universal Pictures preparó el lanzamiento en formato doméstico. La estrategia comenzó con el estreno en plataformas digitales de compra y alquiler, permitiendo que los espectadores disfrutaran de la película desde casa pocas semanas después del estreno cinematográfico. Posteriormente llegó la edición en 4K Ultra HD, Blu-ray y DVD. Estas versiones ofrecían una calidad de imagen muy superior para quienes deseaban disfrutar nuevamente de los impresionantes efectos visuales y del diseño de sonido de la película. La edición 4K fue especialmente destacada gracias al uso de tecnología HDR, que mejora el contraste, los colores y el nivel de detalle en televisores compatibles. Uno de los mayores atractivos del lanzamiento doméstico fue la inclusión de la Extended Edition, una versión ampliada de la película con aproximadamente 14 minutos adicionales respecto al montaje estrenado en cines. Estas escenas ampliaban algunos momentos de la historia, desarrollaban ligeramente ciertos personajes y añadían nuevas secuencias relacionadas con los dinosaurios. Muchos seguidores de la franquicia valoraron positivamente esta edición porque ofrecía una experiencia narrativa más completa. Las ediciones físicas también incorporaron abundante contenido adicional. Entre los materiales extras se incluyeron documentales sobre el proceso de producción, entrevistas con el reparto y el director Colin Trevorrow, reportajes dedicados a los efectos visuales, demostraciones del uso de animatrónicos y vídeos que mostraban cómo se diseñaron las distintas especies de dinosaurios. Para los aficionados interesados en el aspecto técnico del cine, estos contenidos representaron un importante valor añadido. Otro elemento muy apreciado fue el material dedicado al reencuentro entre los actores de la trilogía original. Los documentales mostraban cómo Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum regresaron a sus personajes después de muchos años, compartiendo recuerdos sobre el rodaje de Jurassic Park y explicando lo que significó participar nuevamente en la franquicia. El apartado dedicado a los efectos visuales también recibió especial atención. Los extras explicaban el trabajo realizado por Industrial Light and Magic para crear los dinosaurios mediante CGI, así como la utilización de modelos físicos, captura de referencias animales y técnicas de iluminación digital.
Estos documentales permitían apreciar el enorme esfuerzo técnico necesario para conseguir que las criaturas parecieran completamente reales. Las ventas de Blu-ray, DVD y 4K fueron sólidas durante sus primeras semanas, impulsadas principalmente por los seguidores de la saga y por coleccionistas interesados en completar la trilogía Jurassic World. Muchos establecimientos también ofrecieron ediciones metálicas de colección, Steelbook, muy buscadas por los aficionados debido a su diseño exclusivo. Tras su paso por el mercado digital y físico, la película comenzó a incorporarse progresivamente a distintas plataformas de streaming, dependiendo de los acuerdos de distribución en cada país. Esto permitió que un público aún más amplio pudiera descubrir la película o volver a verla desde casa. Desde el punto de vista comercial, Jurassic World Dominion cumplió plenamente las expectativas de Universal Pictures. Jurassic World Dominion es una película que ha recibido opiniones divididas entre críticos y espectadores, pero también cuenta con numerosos elementos positivos que la convierten en una experiencia entretenida para los amantes del cine de aventuras y de la franquicia Jurassic Park. Aunque no todos sus aspectos narrativos fueron recibidos de la misma manera, la película destaca especialmente por su escala, sus efectos visuales, el regreso de personajes clásicos y la emoción que ofrece como cierre de una saga que comenzó hace más de 3 décadas. Uno de los mayores puntos positivos de la película es la reunión del reparto original de Jurassic Park. El regreso de Sam Neill como Alan Grant, Laura Dern como Ellie Sattler y Jeff Goldblum como Ian Malcolm fue uno de los momentos más esperados por los fanáticos. Ver nuevamente juntos a estos personajes aporta una enorme carga emocional y nostalgia. La película no los utiliza únicamente como apariciones especiales, sino que les otorga una participación importante dentro de la historia. Sus interacciones recuerdan el espíritu de la película original y ofrecen momentos de humor, inteligencia y emoción. La química entre los actores veteranos es uno de los aspectos mejor logrados. Alan Grant y Ellie Sattler mantienen una relación basada en años de historia compartida, mientras Ian Malcolm continúa siendo el personaje que cuestiona los peligros de la ciencia utilizada sin responsabilidad. Estos personajes aportan una perspectiva más madura y reflexiva sobre los problemas relacionados con la ingeniería genética y la manipulación de la naturaleza. Otro punto fuerte es la presencia de Chris Pratt y Bryce Dallas Howard como protagonistas de la nueva generación. Owen Grady continúa siendo un personaje carismático que conecta con el público gracias a su relación especial con los dinosaurios. Su habilidad para comprender el comportamiento animal lo convierte en una figura diferente dentro del género de aventuras. No es simplemente un héroe que lucha contra criaturas gigantes, sino alguien que intenta establecer una relación de respeto con ellas. Clyde Deering también presenta una evolución importante. Desde la primera película de Jurassic World, su personaje ha cambiado completamente. Pasó de ser una ejecutiva enfocada en los negocios a convertirse en una defensora de los dinosaurios y de la conservación animal. En Jurassic World Dominion demuestra valentía, inteligencia y compromiso, especialmente en su relación con Maisie y en las operaciones de rescate. Los efectos visuales son probablemente el mayor logro técnico de la película. Los dinosaurios nunca habían sido representados con tanto detalle y realismo. El trabajo de CGI, animación digital y efectos prácticos permite que las criaturas tengan movimientos más naturales, texturas más detalladas y una presencia mucho más impresionante en pantalla. La combinación entre dinosaurios digitales y elementos físicos ayuda a crear escenas visualmente convincentes. El diseño de los nuevos dinosaurios también es un aspecto positivo. El Giganotosaurus funciona como un nuevo gran depredador dentro de la franquicia, con una apariencia intimidante y una presencia que transmite peligro. El Therizinosaurus destaca por su diseño único y diferente a otros dinosaurios vistos anteriormente. Además, los Quetzalcoatlus ofrecen algunas de las escenas aéreas más espectaculares de toda la saga. La película también mejora en la representación de los dinosaurios como animales y no únicamente como monstruos. Blue y Beta son un ejemplo claro de esto. La relación entre madre e hija muestra un lado emocional que pocas películas de la franquicia habían explorado.
La conexión entre Blue y Owen continúa siendo uno de los elementos más interesantes porque demuestra que los dinosaurios pueden tener comportamientos complejos y relaciones sociales. Otro punto positivo es la escala mundial de la historia. Después de los acontecimientos de Jurassic World, Fallen Kingdom, los dinosaurios ya no están limitados a una isla. La idea de que estas criaturas compartan el planeta con los seres humanos abre muchas posibilidades narrativas. La película muestra brevemente cómo diferentes sociedades intentan adaptarse a esta nueva realidad, creando un escenario más amplio que las entregas anteriores. Las escenas de acción son otro elemento destacado. La persecución en Malta, los ataques de dinosaurios voladores, las secuencias dentro del santuario de Biosyn y el enfrentamiento final ofrecen momentos de gran espectáculo. La película mantiene un ritmo dinámico y utiliza diferentes tipos de dinosaurios para crear situaciones variadas. Cada criatura presenta una amenaza distinta, lo que evita que todas las escenas de peligro sean iguales. El aspecto científico también continúa siendo una parte importante de la franquicia. Aunque la película utiliza elementos de ciencia ficción, mantiene temas relacionados con la genética, la clonación y la responsabilidad científica. La historia de Henry Wu muestra cómo un científico puede reconocer sus errores y buscar una forma de reparar el daño causado. El mensaje sobre el uso responsable de la tecnología sigue siendo relevante. La película también destaca por su diseño de producción. Las instalaciones de Biosyn, los paisajes naturales y las diferentes localizaciones crean un mundo visualmente atractivo. El santuario de dinosaurios funciona como una evolución del concepto del parque original, mostrando cómo una organización moderna intenta controlar y estudiar estas criaturas. La música es otro elemento positivo. La banda sonora combina nuevas composiciones con temas clásicos de John Williams, creando una conexión emocional con la historia de la franquicia. Cada aparición de los personajes originales está acompañada por una sensación de nostalgia que recuerda al público la importancia histórica de Jurassic Park. La película también consigue cerrar varias historias personales. Alan Grant y Ellie Sattler encuentran una conclusión emocional después de décadas de separación. Owen y Claire consolidan su relación como una familia junto a Maisie. Henry Wu enfrenta las consecuencias de sus decisiones pasadas. Estos cierres ayudan a que la película funcione como una despedida para muchos personajes importantes. Otro aspecto positivo es que la película puede disfrutarse sin necesidad de ser un experto en la franquicia. Aunque los seguidores de la saga encontrarán muchas referencias y conexiones, los nuevos espectadores pueden comprender fácilmente la historia principal. La acción, los dinosaurios y los conflictos científicos permiten que funcione como una aventura independiente. Finalmente, Jurassic World Dominion cumple muy bien como espectáculo cinematográfico. Su principal objetivo es entretener al público mediante grandes criaturas, escenas emocionantes y momentos memorables, y en ese aspecto consigue ofrecer una experiencia satisfactoria. No busca ser una película pequeña o completamente realista, sino una gran aventura de ciencia ficción con elementos familiares, acción y nostalgia. En conclusión, los puntos positivos de Jurassic World Dominion se encuentran principalmente en su apartado visual, su reparto, el regreso de los personajes clásicos, la evolución de los protagonistas modernos y la capacidad de ofrecer un cierre emocional a la franquicia. Aunque la película tiene aspectos discutibles en su historia, sus elementos técnicos y su valor como evento cinematográfico la convierten en una entrega importante dentro del universo de Jurassic Park. Jurassic World Dominion fue dirigida por Colin Trevorrow, un cineasta estadounidense conocido principalmente por su relación con la franquicia Jurassic World. Trevorrow ya había dirigido la primera película de esta nueva etapa, Jurassic World 2015, que consiguió un enorme éxito mundial y revitalizó la saga después de más de una década sin una entrega principal. Su regreso para dirigir Dominion tenía como objetivo cerrar la trilogía moderna y conectar sus historias con los acontecimientos de la saga original de Jurassic Park. El trabajo de Colin Trevorrow como director se caracteriza por combinar grandes espectáculos visuales con historias centradas en personajes.
En Jurassic World Dominion, su principal desafío fue equilibrar dos generaciones de protagonistas, los personajes clásicos interpretados por Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, y los nuevos héroes interpretados por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. La película debía funcionar como una continuación de Jurassic World y, al mismo tiempo, como una despedida emocional para la historia iniciada en 1993. Trevorrow intentó crear una sensación de cierre definitivo para la franquicia. Para ello recuperó elementos importantes de la primera película, como la importancia de la ciencia, las consecuencias de jugar con la genética y la relación entre humanos y dinosaurios. También buscó mostrar un mundo diferente al de las entregas anteriores, donde los dinosaurios ya no estaban confinados en una isla, sino que formaban parte del ecosistema global. Uno de los mayores retos del director fue manejar una película con una gran cantidad de personajes. La presencia de Alan Grant, Alizardo y Ian Malcolm exigía respetar la personalidad original de estos personajes, mientras que Owen, Clyde y Maisie debían continuar sus propios arcos narrativos. Trevorrow tuvo que encontrar un equilibrio para que cada grupo tuviera importancia dentro de la historia. El director también prestó mucha atención al aspecto visual. Jurassic World Dominion utiliza una combinación de efectos digitales avanzados y efectos prácticos para crear dinosaurios realistas. Trevorrow trabajó con equipos especializados en efectos visuales para asegurar que las criaturas tuvieran movimientos creíbles y una presencia física convincente. Su objetivo era que los dinosaurios parecieran animales reales y no simples monstruos digitales. Además, Trevorrow buscó recuperar parte del espíritu de aventura de la película original. La inclusión de los protagonistas clásicos permitió introducir elementos de misterio, investigación científica y exploración, mientras que la parte moderna de la historia aportó persecuciones, acción y secuencias de gran escala. El guión de Jurassic World Dominion fue escrito por Colin Trevorrow junto con Derek Connolly, colaborador habitual de la franquicia Jurassic World. Ambos ya habían trabajado juntos en el desarrollo de la primera película de Jurassic World y en la construcción de la nueva etapa de la saga. Derek Connolly es conocido por escribir historias que combinan aventuras, ciencia ficción y grandes conceptos cinematográficos. En la trilogía Jurassic World, su trabajo consistió en actualizar los temas clásicos de la franquicia para una nueva generación de espectadores. Junto con Trevorrow, desarrolló la idea de un mundo donde los dinosaurios escapaban de los límites tradicionales y obligaban a la humanidad a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. En Jurassic World Dominion, los guionistas intentaron unir diferentes temas de la saga. Por un lado está la supervivencia frente a criaturas prehistóricas, por otro, el debate sobre la ética científica y el poder de las grandes empresas biotecnológicas. La historia de Biosyn y Lewis Dodson refleja una preocupación clásica de la franquicia, que ocurre cuando la ciencia avanza más rápido que la responsabilidad humana. El guión también intenta cerrar los conflictos personales de varios personajes. Owen debe aceptar que no puede controlar completamente a Blue ni decidir el destino de los dinosaurios. Clyde continúa su transformación como protectora de estas criaturas. Maisie enfrenta preguntas sobre su identidad y su origen. Los personajes originales también reciben una conclusión para sus historias después de muchos años. Uno de los elementos más importantes del guión es la idea de la convivencia. La película plantea que el problema ya no consiste simplemente en escapar de los dinosaurios, sino en aprender a compartir el planeta con ellos. Esta idea representa una evolución respecto a las películas anteriores, donde el principal conflicto era evitar que los dinosaurios causaran una catástrofe. Sin embargo, la escritura de la película también recibió críticas. Algunos espectadores consideraron que la historia de las langostas modificadas genéticamente ocupaba demasiado espacio y alejaba la atención del tema principal, los dinosaurios. Otros pensaron que la gran cantidad de personajes hacía que algunos conflictos no tuvieran suficiente desarrollo. A pesar de estas críticas, el trabajo de los guionistas logró conectar varias generaciones de la franquicia. La película funciona como una celebración de la historia de Jurassic Park, reuniendo personajes, ideas y elementos visuales que recuerdan a las películas anteriores.
La colaboración entre Colin Trevorrow y Derek Connolly fue fundamental para construir la identidad de la trilogía Jurassic World. Ambos escritores entendieron que la saga no se basa únicamente en dinosaurios, sino también en preguntas sobre la ciencia, la ambición humana y las consecuencias de modificar la naturaleza. En términos generales, Colin Trevorrow consiguió entregar una película técnicamente impresionante y emocionalmente importante para los seguidores de la franquicia. Su dirección destaca especialmente en las escenas de acción, la integración de personajes clásicos y la creación de momentos de nostalgia. Por su parte, el trabajo de los guionistas permitió cerrar muchas historias iniciadas décadas atrás. Aunque algunas decisiones narrativas fueron discutidas, la película logró cumplir su función principal, ofrecer un final para una de las sagas de ciencia ficción y aventuras más populares del cine. En resumen, el equipo creativo de Jurassic World Dominion enfrentó una tarea complicada: terminar una franquicia con millones de seguidores y combinar diferentes épocas del universo Jurassic. Colin Trevorrow como director y guionista, junto con Derek Connolly como escritor, construyeron una película que mezcla acción, ciencia ficción, nostalgia y reflexiones sobre el uso responsable de la tecnología, dejando una conclusión para una saga que cambió la historia del cine moderno. La música de Jurassic World Dominion es uno de los elementos más importantes para construir la emoción, la tensión y la sensación de aventura que caracteriza a la franquicia. La banda sonora fue compuesta por Michael Giacchino, uno de los compositores más reconocidos del cine moderno. Giacchino ya había trabajado anteriormente en las películas Jurassic World 2015 y Jurassic World: Fallen Kingdom 2018. Por lo que su regreso para esta última entrega permitió mantener una identidad musical coherente dentro de la trilogía. Michael Giacchino es conocido por crear bandas sonoras que combinan grandes melodías orquestales con momentos emocionales y atmosféricos. A lo largo de su carrera ha trabajado en importantes producciones de Hollywood, desarrollando un estilo caracterizado por temas memorables, fuertes secciones de cuerdas, metales poderosos y una gran capacidad para acompañar la evolución de los personajes. En Jurassic World Dominion, su principal objetivo fue crear una música que funcionara como una conclusión para toda la saga. La película no solo debía continuar la historia de las nuevas películas, sino también rendir homenaje a Jurassic Park 1993. Por eso, la banda sonora mezcla nuevas composiciones con elementos musicales clásicos asociados al universo creado originalmente por John Williams. Uno de los aspectos más destacados es la utilización del famoso tema principal de Jurassic Park, compuesto por John Williams. Esta melodía se ha convertido en uno de los temas más reconocibles de la historia del cine. Cada vez que aparece en la película, genera una sensación de nostalgia y conecta inmediatamente al espectador con las aventuras originales de los años 90. Giacchino no se limita a copiar la música de Williams, sino que la adapta dentro de su propio estilo. Utiliza variaciones del tema clásico para acompañar momentos donde aparecen los personajes originales o donde la historia recuerda los acontecimientos anteriores. Esta combinación entre tradición y nuevas ideas permite que la película tenga una identidad propia sin olvidar sus raíces. La música de acción es otro elemento importante. Las escenas donde aparecen dinosaurios peligrosos utilizan composiciones intensas con percusión fuerte, metales dramáticos y ritmos acelerados. Estas piezas aumentan la sensación de peligro y hacen que los enfrentamientos parezcan más grandes y emocionantes. Por ejemplo, las escenas protagonizadas por el Giganotosaurus utilizan una música más oscura y amenazante. Giacchino crea una atmósfera que transmite la enorme fuerza de este depredador, utilizando sonidos graves y una orquesta que aumenta progresivamente la tensión. La música ayuda a que el espectador perciba al dinosaurio como una amenaza verdaderamente gigantesca. En contraste, las escenas relacionadas con Blue y Beta utilizan una música más emocional y delicada. Giacchino emplea melodías suaves para mostrar la conexión entre madre e hija y la relación especial entre Blue y Owen. Estas piezas permiten que los dinosaurios sean vistos no solo como criaturas peligrosas, sino también como seres con comportamientos y vínculos propios. Otro aspecto importante de la banda sonora es cómo acompaña el viaje emocional de los personajes humanos. Las escenas protagonizadas por Alan Grant,
Ali Sadler e Ian Malcolm tienen una música que refleja la nostalgia, la experiencia y la importancia histórica de estos personajes. La música ayuda a recordar que la película representa el encuentro entre dos generaciones de la franquicia. La composición también juega un papel importante en las escenas de misterio y ciencia ficción. La historia relacionada con Biosyn y la manipulación genética utiliza sonidos más experimentales y tensos. Giacchino crea ambientes musicales que transmiten la sensación de peligro relacionado con el uso irresponsable de la tecnología. El trabajo de orquestación es uno de los puntos fuertes de la banda sonora. La música utiliza una gran variedad de instrumentos tradicionales de una orquesta cinematográfica: violines, violas, violonchelos, trompetas, trombones, percusión y elementos electrónicos. La combinación de estos sonidos permite que la música pueda pasar fácilmente de momentos tranquilos a grandes secuencias de acción. La grabación de la banda sonora requirió la participación de numerosos músicos profesionales para conseguir un sonido amplio y cinematográfico. Las grandes producciones de este tipo dependen de una interpretación orquestal poderosa, ya que la música debe competir con efectos visuales enormes y escenas llenas de movimiento. Uno de los mayores logros de Giacchino es mantener un equilibrio entre espectáculo y emoción. La música nunca está presente únicamente para hacer las escenas más ruidosas, sino que también sirve para desarrollar la historia. Cada tema musical tiene una función narrativa: crear tensión, mostrar peligro, expresar tristeza o recordar momentos importantes del pasado. Comparada con las bandas sonoras anteriores de la franquicia, la música de Jurassic World Dominion funciona como una mezcla entre la aventura clásica de John Williams y el estilo moderno de Michael Giacchino. Mientras Williams creó la identidad musical original de los dinosaurios en el cine, Giacchino añadió nuevas capas emocionales para la era moderna de la saga. La música también ayuda a crear una sensación de escala. Cuando aparecen paisajes enormes, reservas naturales o grupos de dinosaurios, la orquesta utiliza sonidos amplios que hacen sentir al espectador que está viendo un mundo mucho más grande que los personajes individuales. Esta técnica es común en grandes películas de aventura y ciencia ficción. Además del trabajo del compositor, el diseño de sonido de la película complementa perfectamente la banda sonora. Los rugidos de los dinosaurios, los ambientes naturales y los efectos de acción trabajan junto con la música para crear una experiencia inmersiva. La separación entre música y efectos está cuidadosamente equilibrada para que ambos elementos puedan destacar. Desde el punto de vista emocional, la banda sonora cumple una función especialmente importante durante los momentos finales. Al tratarse de una película que busca cerrar una historia iniciada décadas atrás, la música ayuda a transmitir la sensación de despedida y conclusión. Los temas clásicos recuerdan el legado de Jurassic Park, mientras las nuevas composiciones representan el futuro de ese universo. La recepción de la música fue generalmente positiva entre los seguidores de la franquicia. Muchos espectadores valoraron que Giacchino respetara la esencia creada por John Williams y, al mismo tiempo, aportara su propio estilo. Para muchos fanáticos, la presencia de los temas clásicos fue uno de los elementos que hicieron más emotivo el regreso de los personajes originales. En conclusión, la banda sonora de Jurassic World Dominion es una combinación de nostalgia, emoción y energía cinematográfica. Michael Giacchino logró crear una música que funciona tanto para las grandes escenas de dinosaurios como para los momentos más íntimos de los personajes. Su trabajo demuestra la importancia de la música en el cine, ya que no solo acompaña las imágenes, sino que ayuda a construir la emoción y la identidad de toda una franquicia. Aunque la película puede tener opiniones divididas respecto a su historia, su apartado musical representa uno de sus elementos más sólidos. La combinación entre los temas legendarios de John Williams y las nuevas composiciones de Giacchino convierte a Jurassic World Dominion en una experiencia sonora que celebra el pasado, acompaña el presente y cierra una etapa importante del cine de aventuras. Después de descubrir que Biosyn está detrás de la creación de langostas modificadas genéticamente, los doctores Ali Sadler, Alan Grant e Ian Malcolm intentan obtener pruebas que puedan revelar la verdad.
La compañía dirigida por Louis Dodson había creado estos insectos para destruir cultivos de otras empresas agrícolas y obtener el control del mercado mundial de alimentos. El plan representa una nueva forma de amenaza dentro de la saga. No se trata únicamente de dinosaurios fuera de control, sino del uso irresponsable de la ciencia con fines económicos. Dentro de las instalaciones de Biosyn, los personajes descubren información que demuestra las actividades ilegales de la empresa. Ian Malcolm utiliza su posición dentro de la compañía para ayudar a Eddie y Alan a investigar, mientras Ramsey Cole, un empleado de Biosyn, decide colaborar con ellos al comprender que los experimentos de la empresa han ido demasiado lejos. Al mismo tiempo, Owen Grady y Claire Deering llegan al santuario de Biosyn para rescatar a Maisie Lockwood y a Beta, la cría de Blue. Maisie había sido capturada porque su ADN posee características únicas relacionadas con la investigación genética de la compañía. Los científicos de Biosyn creen que su composición genética puede ayudarles a comprender ciertos procesos biológicos y obtener importantes avances científicos. Durante su estancia en Biosyn, Maisie descubre más detalles sobre su origen. Ella aprende que su existencia está relacionada con la clonación y con los experimentos genéticos realizados por su familia. Sin embargo, la película deja claro que su valor como persona no depende de cómo fue creada. Maisie finalmente acepta su identidad y entiende que sus decisiones y emociones son lo que realmente la definen. Mientras los protagonistas intentan escapar, ocurre un gran desastre dentro del santuario. Los sistemas de seguridad fallan y un incendio comienza a extenderse por las instalaciones de Biosyn. El caos provoca que los dinosaurios queden libres dentro del complejo, creando una situación extremadamente peligrosa. Los personajes deben sobrevivir no solo a la amenaza de la empresa, sino también a los animales que ahora se mueven sin control. Uno de los momentos más importantes del final ocurre cuando Owen intenta proteger a Beta. La relación entre Owen y Blue siempre fue una de las conexiones más especiales de la trilogía Jurassic World. Owen entiende que Blue no es una criatura que pueda ser controlada, sino un animal inteligente con instintos propios. Por eso, su objetivo principal no es quedarse con Beta, sino devolverla a su madre. Durante la huida aparecen varios dinosaurios peligrosos. Los protagonistas deben enfrentarse a diferentes situaciones de supervivencia mientras intentan abandonar el santuario. Entre las criaturas más destacadas aparece el Giganotosaurus, presentado como uno de los depredadores más grandes y poderosos de la película. El enfrentamiento final entre el Giganotosaurus, el Tyrannosaurus Rex y el Therizinosaurus funciona como una batalla simbólica entre diferentes generaciones de dinosaurios. El T-Rex representa la conexión histórica con la película original de Jurassic Park, mientras que el Giganotosaurus representa una nueva amenaza dentro de la era moderna de la franquicia. El Therizinosaurus interviene en la pelea debido a su propio conflicto con el Giganotosaurus. La combinación de ambos animales permite que el T-Rex consiga derrotar al gran depredador. Esta escena funciona como un homenaje para los seguidores de la saga, ya que vuelve a mostrar al Tyrannosaurus Rex como una figura importante dentro del universo de Jurassic Park. Mientras tanto, Louis Dodson intenta escapar de Biosyn llevando consigo información y embriones de dinosaurios. Su obsesión por mantener el control sobre sus investigaciones demuestra que nunca comprendió realmente las consecuencias de sus acciones. A diferencia de científicos como Alan Grant o Henry Wu, Dodson ve la genética únicamente como una herramienta para aumentar su poder. El destino de Dodson establece una conexión directa con la primera película de Jurassic Park. Cuando intenta escapar por las instalaciones, termina enfrentándose a Dilophosaurus, la misma especie que causó la muerte de Dennis Nedry en la película original. Esta escena funciona como un cierre simbólico del personaje, ya que representa cómo la arrogancia y la ambición descontrolada terminan destruyendo a quienes intentan dominar la naturaleza. Después del desastre, las pruebas obtenidas por Eddie, Alan e Ian permiten revelar las acciones ilegales de Biosyn. La empresa pierde su reputación y sus experimentos quedan expuestos públicamente. El final muestra que la ciencia puede ser una herramienta poderosa para mejorar el mundo, pero solo cuando se utiliza con responsabilidad y ética.